En este episodio de Bienestar basado en la evidencia vamos a hablar de alimentos procesados y ultraprocesados. Eso sale en todas partes, todo el mundo dice, no, yo no como procesados. Bueno, a veces ni siquiera sabemos que estamos comiendo procesados o ultraprocesados. Entonces hoy vamos a entender qué es, cómo se clasifican, por qué son tan malos, cuál es la evidencia que liga estos alimentos ultraprocesados a enfermedad y mortalidad y algunas recomendaciones de qué hacer para tratar de mantener una dieta balanceada que esté siempre de acuerdo con el balance de los 4 pilares que hemos venido pregonando aquí. Yo estoy seguro que la información que hoy vamos a compartir va a ser de muchísima utilidad y espero disfruten el episodio. No olviden seguirme en redes sociales y suscribirse a mi canal de Dr. Efraín en YouTube. Hay una campanita de notificaciones, actívenla para recibir el contenido más actualizado. Disfruten del episodio. Aquí estoy cumplido para mi cita en Bienestar basado en la evidencia. Hemos hablado de nutrición muchísimas veces y casi siempre el tema común es coma saludable, coma natural. Pero ¿qué es comer natural? La definición pues es difícil de encontrar. Suena lógico que es comer cosas de la naturaleza, pero pues eso es como demasiado vago. Creo yo que una mejor forma de expresarlo es comer células, animales o vegetales, con la excepción tal vez de la miel y la leche. Todo lo que no esté en la forma de células, para poderlo sacar de las células y que se vuelva disponible para que usted lo coma, necesita sufrir algún procesamiento. Y en ese contexto, el procesamiento de la comida puede ir de nada a un poquito a muchísimo. Pero pues dicho así es nuevamente un poco vago. Entonces hay una clasificación para los alimentos que se llama la clasificación NOVA, que precisamente divide las comidas en 4 tipos diferentes y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Los ultraprocesados, que son los que realmente tienen efectos más negativos sobre la salud, se asocian con enfermedad, obviamente, e inclusive con mortalidad, y de eso vamos a hablar un poco en un momento. Pero lo más llamativo es que cuando se mira la cantidad de ultraprocesados que están incluidos en la dieta de la población adulta norteamericana, el 57% de lo que la gente come es ultraprocesado, mientras que si usted lo hace solo para gente joven, sube a 67%, o sea, 2/3 de lo que la gente joven come es ultraprocesado. Y eso no es de sorprender, simplemente vaya y asómese a un supermercado, métase y ve que la gran mayoría de las islas que están en el centro de ese supermercado tienen cajas, tienen paquetes y tienen algún tipo de procesamiento industrial. Y no es tampoco de sorprender que en la medida en que ha aumentado el acceso a este tipo de alimentos, también lo ha hecho la epidemia de obesidad. Hablemos entonces de la relación o la asociación que existe entre el ultraprocesado y la enfermedad. Las enfermedades que más se han asociado con esto son la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, pero esto se extiende más allá, también enfermedad cardiovascular, cáncer, depresión, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal y la lista sigue y sigue y sigue porque cada vez se encuentran más asociaciones entre esto y enfermedades. Es como si usted le estuviera dando al cuerpo combustible para el cual no está diseñado en su procesamiento, como si usted tiene un carro de gasolina y le echa diésel, pues obviamente lo va a dañar. Entonces esa es una analogía que podría servir. En el caso de la diabetes en particular hay un estudio interesante publicado por el doctor Duan en el British Medical Central de Medicina en el año 2022. Él siguió los pacientes adultos por aproximadamente 41 meses y encontró que por cada 10% de aumento en la cantidad de ultraprocesados, la incidencia de diabetes aumentaba en 25%. Esto es bien significativo y esto va de la mano
con lo que pasa en obesidad. Hay un estudio publicado por el doctor Robert en el año 2021 en el European Journal of Nutrition. Es un estudio prospectivo también y encontró que la tasa de riesgo o hazard ratio es 1.79 para obesidad en el grupo que más consumía ultraprocesados, o sea, prácticamente la duplica comparado con el que come poco o no ultraprocesado. Esto es muy llamativo y además muy serio. En cuanto a enfermedad cardiovascular, hay un estudio de SRUR en el año 2019 en el British Medical Journal. Es un estudio muy famoso llamado Nutrinet Santé. Es un estudio prospectivo de cohortes que incluyó 105,000 pacientes y encontró que la tasa de riesgo era de 1.12, es decir, que hay un 12% de exceso en incidencia de enfermedad cardiovascular para aquellos que consumen ultraprocesados. La depresión de la cual hablamos en el capítulo anterior no es ajena al efecto deletérea de los ultraprocesados. De hecho, hay un estudio publicado por Contreras en el Journal of Affective Disorders en el año 2022. Cogió 152 adultos y determinó que cuando aumentaba el consumo de ultraprocesados, aumentaba la incidencia de síntomas de depresión, pero lo más sorprendente es que les hizo resonancia magnética cerebral y encontró que algunas estructuras del sistema límbico, específicamente la amígdala, estaban reducidas de tamaño y hay una relación directa entre el tamaño de esta estructura y los síntomas depresivos. O sea, claramente los ultraprocesados tienen un efecto directo sobre el estado de ánimo y si quieren más detalles, en el episodio de la semana pasada nos dedicamos específicamente a eso. Pero esas no son las únicas enfermedades. También tenemos la esclerosis múltiple. Hay un estudio de un italiano que se llama Guglielmetti, que publicó en la revista Frontiers of Neurology en el año 2023, que el aumento en la cantidad de ultraprocesados en la dieta se asoció con la severidad de los síntomas de esclerosis múltiple. De hecho, el odds ratio, que es una relación que expresa indirectamente el riesgo, es de 2.28, o sea, mucho más del doble en la severidad de esclerosis múltiple. Cáncer, que es el que a todos nos preocupa, porque hay gente que dice, bueno, y se me sube la presión, pues no es tan grave, inclusive si me da un infarto, pero nadie quiere que le dé cáncer, ¿no? Entonces, hay un metaanálisis del doctor Lian publicado en Frontiers of Nutrition en el año 2023, y él encontró, estudiando 625,000 pacientes, que la tasa de riesgo para cáncer de colon fue alrededor de 1.25, para cáncer de seno 1.1 y para cáncer de próstata 1.03. 1.03 significa 3% más de incidencia, que parece no ser tan importante, pero lo es, considerando que estamos hablando de la mitad de la población mundial que va a pasar por el riesgo de cáncer de próstata. 3% de eso es bastante. Entonces, fíjense ustedes que los ultraprocesados sí claramente se asocian con morbilidad. Clasifiquemos esos ultraprocesados para que hablemos siempre el mismo idioma. Entonces, los 4 grupos de esta clasificación NOVA a la cual yo hacía mención antes, el primer grupo son los no procesados o los mínimamente procesados. El segundo grupo son los ingredientes procesados que se utilizan en la cocina para cocinar. El grupo 3 son los alimentos procesados propiamente dichos y el grupo 4 son los alimentos ultraprocesados. Empecemos por el primer grupo, de los no procesados o mínimamente procesados. Estos lo que le hacen es simplemente cambiarle su presentación, por así decirlo. No le añaden nada a estos alimentos, nada natural ni no natural. Simplemente les cambian su forma. Dentro de los procesos que utilizan en este grupo está cuando secan el alimento, cuando lo muelen, cuando fraccionan el alimento, por ejemplo el arroz, entonces le quitan el salvado y queda únicamente la parte germinal y donde está el almidón, eso es fraccionamiento. Tostarlo, un ejemplo es el café, ¿no? Hervirlo, pasteurizarlo, como en el caso de la leche, refrigerarlo, congelarlo
colocarlo en recipientes o empacarlo al vacío y en algunos casos hacer fermentación no alcohólica como con algunos panes. En esto ustedes se dan cuenta que los alimentos no fueron en realidad modificados, fueron tratados. ¿Cuál es el objetivo de hacerle este poquito de procesamiento? El objetivo es esencialmente que sean más fáciles de conservar y que duren más tiempo. ¿Esto por qué es útil? Porque de no hacerse este procesamiento, únicamente aquellos que están exactamente en el sitio donde se originaron tendrían acceso a ese alimento. Con este procesamiento mínimo puede llegar más lejos. Entonces, si usted vive en la mitad de la ciudad, tiene acceso a alimentos que se produjeron en el campo y esto aumenta la variedad de la dieta pues de todo el mundo. Digamos que la meta es noble y es positiva. El grupo 2, aquí ya hay procesamiento específico para algunos ingredientes que se utilizan para cocinar. La idea es obtener ingredientes que se le puedan adicionar a las comidas para que sepan mejor, como condimentos, sal, azúcar, aceites, grasas. Y para eso utilizan algunos procesos industriales como compresión o un ejemplo de esto es el aceite de oliva. Entonces exprimen, por así decirlo, la aceituna y le sacan el aceite. Fíjense que acá no añadieron nada, simplemente le sacaron un ingrediente natural a un alimento tipo 1, ¿no? De la clase 1. Entonces, aplicarle compresión, también se puede hacer centrifugación y se puede refinar como en el caso del azúcar y también se puede hacer extracción o minería como en el caso de la sal que puede salir bien sea del mar o de las minas de sal. El objetivo de esto es crear unos ingredientes que son duraderos y que se pueden utilizar para cocinar los alimentos. Entonces, a esto tampoco realmente le añadieron nada, ¿no? Entonces, hasta ahí como que vamos bien, ¿no? Con el grupo 1 y con el grupo 2, usted está bien porque pues le echa la sal a la carne, utiliza el aceite de oliva para las ensaladas, por poner un ejemplo, utiliza el aceite de coco o el aceite de aguacate para cocinar, puede utilizar algo de azúcar. Digamos que hasta este punto la cosa es manejable porque no le han añadido nada industrial. Este es el segundo grupo y sigamos avanzando. El tercer grupo son los alimentos procesados propiamente dichos. Entonces, estos alimentos procesados son esencialmente la mezcla entre el grupo 1 y el grupo 2. Entonces cogen elementos naturales que usualmente pasaron los procesos del grupo 2 y se los añaden a los del grupo 1. Esto lo hacen para conveniencia, entonces para que la cosa ya venga, usted no tenga que hacer todo desde ceros en la cocina, sino que ya venga parcialmente como sazonado, por así decirlo y listo para consumir. Esto obviamente involucra procesos de embotellamiento que lo coloquen en latas y también algo de fermentación no alcohólica. Ejemplos de esto son el queso y algunos panes, ¿no? No los panes producidos en masa o masivamente, sino panes como de panadería, ¿no? Como les decía, uno de los ejemplos es el queso. Al queso le adicionan sal, le adicionan algunas enzimas, le adicionan cosas que extrajeron del grupo 1 y acá se las volvieron como a introducir. El objetivo aquí, ya aparte de que sea conveniente, también alarga un poco la vida media del alimento y ya usted está aumentando las características sensoriales de ese alimento, es decir, que sepa mejor, ¿no? Eh, las comidas procesadas, al no tener elementos o ingredientes de uso industrial, podrían ser aceptables. Sin embargo, hay que tener cuidado porque las agencias de regulación en Estados Unidos y en Europa exigen a la industria alimentaria que reporten la cantidad de los ingredientes que utilizan para su elaboración y también les obligan a reportar exactamente qué utilizaron. Sin embargo, si la concentración de ciertos ingredientes
no es suficientemente alta por encima de un umbral, no están obligados a reportarlo. Y ellos tampoco están obligados a reportar qué procesos industriales utilizaron. Entonces, a veces hay como una zona gris de información que usted realmente no conoce cuando está comiendo el alimento procesado. Entonces, si el alimento procesado usted tiene certeza de que lo que se utilizó es natural, podría estar bien como un suplemento para el grupo uno y para el grupo 2, pero eso no aplica en todos los casos. Entonces, digamos un queso mozzarella, probablemente cuando usted lee los ingredientes se da cuenta que sí es procesado y usted lo podría utilizar porque no está entrando todavía en el terreno del ultraprocesado. ¿Qué define el ultraprocesado? Que es el grupo 4. Lo que define el ultraprocesado es el empleo de ingredientes de uso exclusivo industrial a través de procesos industriales. Entonces, fíjense que antes de entrar en el grupo 4, quiero decir que si usted se limita al grupo 1 y al grupo 2 está perfecto, puede añadir algunos del grupo 3 siempre y cuando tenga certeza de los ingredientes. Y de hecho eso es lo que pasa con la dieta mediterránea y algunas dietas saludables del Japón y de Corea. Se basan principalmente en grupo 1 y grupo 2 e involucran algunas cosas del grupo 3. En el caso de la Mediterránea, cosas del grupo 3 que utilizan el pan, que es casero, pues, y también el queso, el vino mismo, ¿no? O sea que hasta ahí va bien. El grupo 4, este grupo 4 está constituido por esencialmente lo que consideramos veneno, ¿no? Este es el que se asocia a todas las morbilidades que les mencioné al comienzo y a la mortalidad. Entonces, eh, para poderle usted meter esos elementos industriales o a los alimentos naturales del grupo 1, pues es difícil, ¿no? Toca diseñar unos procesos industriales para que eso se pueda hacer. El primero de ellos es el fraccionamiento de un alimento natural, usualmente uno que produzca gran cantidad de algún macronutriente. Por ejemplo, el maíz, el trigo, la caña de azúcar, eh, también lo pueden hacer. Entonces, ellos le extraen eso, la mayor cantidad que puedan de ese elemento, y esto también inclusive se puede hacer con productos animales. Es interesante ver que una vez han fraccionado ese alimento natural, esto sigue un proceso químico industrial, bien sea de hidrólisis o hidrogenación. Un ejemplo de esto son las margarinas. Entonces cogen un aceite vegetal, el aceite vegetal es del grupo 2, lo sacaron del grupo 1, pero es del grupo 2, y a este aceite vegetal, para hacer que dure más y sepa mejor, entonces lo hidrogenan. Entonces en la hidrogenación lo que hacen es meterle un hidrógeno a uno de los puentes de carbono y una grasa poliinsaturada la vuelven menos insaturada o inclusive saturada en lo que se llama grasas trans. Entonces, las grasas trans son un ultraprocesado y se obtienen por este mecanismo. En algunos casos, cuando se hacen estos procesos industriales de hidrólisis y demás, el producto, pues no se lo come nadie, eso sabe horrible, eso huele feo, entonces tienen que empezar a seguirlo modificando y le empiezan a agregar nuevas sustancias para tratar un poco de modificar ese alimento y que pues no sepa tan feo y se pueda comer y que se pueda sostener en la forma de presentación en la cual fue creado. Por ejemplo, le pueden aplicar emulsificantes para que mantenga esa forma oleosa durante el tiempo en que está en los estantes. Y al final le adicionan cosméticos que llaman. Estos son saborizantes, colores, porque la idea es que se vuelvan muy atractivos, no solo al gusto y al olfato, sino también a la vista con los colores y también la textura que se vuelva atractiva. Entonces, fíjense ustedes que son procesos bien complejos, ¿no? Y cuando a usted le metieron ya el ultraprocesado, no hay forma en que usted lo metabolice de una manera correcta y por eso es que se asocia con tantas enfermedades. Es importante aquí tener en cuenta que las sustancias que se utilizan durante el ultraprocesamiento pues son hasta conocidas, ¿no? Las conocemos algunas de ellas. Son principalmente azúcares, aceites modificados y también fuentes de proteína. ¿Cuáles azúcares? Tenemos la fructosa,
el jarabe de fructosa, que tiene altísima concentración de fructosa, el azúcar invertida. El azúcar invertida es la misma sucrosa de la cocina, pero le hacen un proceso para separar la glucosa de la fructosa. Glucosa y fructosa forman sucrosa. Entonces separan la fructosa de la glucosa y vuelven y la unen a través de un proceso químico, y cuando la vuelven a unir tiene una estructura ópticamente diferente cuando se analiza estequiométricamente. Entonces esto hace que se obtengan dos objetivos. El primero es que se vuelve líquido, entonces es mucho más fácil de introducirlo en los alimentos. Y segundo, es muy estable y sabe mejor, es más dulce, por así decirlo. Entonces usted necesita menos cantidad que si usara la sucrosa común y corriente que sacan de la caña de azúcar. Aparte del azúcar invertida, también tenemos maltodextrinas, dextrosa y lactosa. Eso en cuanto a los azúcares. Ahora, vámonos a las grasas modificadas. Ya habíamos hablado de las margarinas, que son hidrogenadas, y también hay aceites interesterificados. Estos aceites interesterificados consisten en la mezcla de un aceite natural, digamos como el aceite de oliva, con un aceite que ha sido hidrogenado. Entonces esto trata como de esconder la maldad de alguna manera de las grasas. Las fuentes de proteína. Entonces tenemos las proteínas hidrolizadas, tenemos las proteínas de soya industrialmente obtenidas, el gluten, la caseína, la proteína del suero de la leche también está allí incluida. Aparte de esto, hablaba yo de unos cosméticos aditivos que se utilizan. Eso incluyen saborizantes, colorantes, emulsificantes, sustancias para ponerlos más espesos, sustancias para evitar que se forme espuma, sustancias que estimulan que se forme espuma, dependiendo de lo que quieran, sustancias que propenden porque se formen geles, y también sustancias que le colocan por encima para que brillen los alimentos y sean más atractivos a la vista. Un ejemplo es cuando se come una dona, le echan ese glazing por encima, ese brillo es claramente un ultraprocesado, y el objetivo en últimas es que eso sea llamativo y sea fácil de comer. Ahora, la industria se sofisticó tanto haciendo estos procesos, y como se hacen en gran escala, pues hacer estos alimentos resulta barato. Y esto resultó siendo el peor de los venenos, porque si además de que sabe rico es barato, pues es muy fácil que la gente lo consuma, y por eso estamos en las que estamos. Yo pienso que debemos tener muchísimo más cuidado en esto, y mi consejo es que se eliminen por completo los ultraprocesados. Pero ¿cuáles son esos? Demos algunos ejemplos. Entonces me puse a hacer una lista. Y esa lista aquí la tengo y la voy a leer. No es exhaustiva, o sea, ahí no está todo, pero sí más o menos representa la mayoría de los grupos de lo que se consideran ultraprocesados. Tenemos las gaseosas, bebidas gaseosas con gas, obviamente, pero también esas bebidas energizantes sin gas. Tenemos los snacks que son dulces, tenemos los chocolates y los dulces. También está el helado, los panes que se producen masivamente, esos que no le salen hongos jamás, puede dejarlos usted en el estante durante meses. Las margarinas y algunas otras grasas, las galletas, los pasteles y la harina que se utiliza para esos pasteles, los cereales para el desayuno, las comidas preparadas para meter en el microondas. También tenemos los pies o pasteles ya preparados, las pizzas y las pastas preparadas. También los nuggets y los deditos de pollo y de pescado que son fritos con grasa trans. Tenemos las salchichas que se utilizan para los perros calientes y otro tipo de salchichas, las hamburguesas también. Y obviamente las sopas instantáneas, así como los noodles o fideos instantáneos, así como algunos postres que ya vienen preempacados, así estén congelados. Entonces, digamos que la industria se ha enfocado en bajar el costo para que esto sea rentable. Yo no creo que haya una teoría de la conspiración en la cual todos los que producen alimentos se hayan reunido a ver cómo matan la humanidad. Yo creo que más bien lo que ocurrió es que hubo unas guías avaladas por las sociedades científicas en todo el mundo, que desde los años 60 favorecen
el aumento en la concentración de carbohidratos de los alimentos y la disminución en las grasas, y la industria lo que trató de hacer fue acomodar los alimentos a esa recomendación, y como no todos los alimentos traen esos porcentajes recomendados, pues los empezaron a modificar. Entonces a la leche, entonces quítele la grasa, entonces échele más azúcar, y empezaron a jugar con eso, y parecía una buena idea. Con el tiempo se empezó a ver que esto traía enfermedad, y ahora hay muchísima más conciencia, y seguramente las cosas van a empezar a cambiar poco a poco. Pero es muy difícil desmontar seguramente esa industria de un día para otro. Lo que sí está en nuestras manos no es salir a marchar para que la industria se acabe. Lo que está en nuestras manos es obviamente determinar lo que usted se mete a la boca. Eso sí depende de usted 100%. Entonces, cuando vaya a hacer mercado, no voltee a mirar los ultraprocesados, coma únicamente grupo 1, grupo 2, y muy seleccionados los del grupo 3. Con eso estamos como bien. Ahora, es importante definir o identificar mejor cuando usted va al supermercado si eso que va a comer si es bueno o es malo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es mirar la etiqueta, mirar los ingredientes. El primer consejo es que si la lista de ingredientes es larga, seguramente es ultraprocesada, porque los alimentos no tienen tantas cosas. Segundo, si en la lista de ingredientes aparecen cosas que usted ni siquiera puede pronunciar, o nunca ha escuchado, o la escuchó en una clase de química en el colegio, seguramente eso también es un ultraprocesado. Pero a pesar de eso, como dije anteriormente, hay algunos que no se reportan porque sus concentraciones son bajas. Entonces es llamativo que hay un par de recursos que podemos utilizar. El primero es de la Organización Mundial de la Salud, que se llama el Códex Alimentario. Si usted se puede meter ahí y meter el alimento, y ahí le van a decir el ingrediente específico, qué regulaciones ha superado, en qué países está aprobado, dónde no está aprobado, qué toxicidad tiene y demás. Y hay otro que es una entidad no gubernamental que se llama openfoodfacts.org, en la cual usted puede meter, digitar el nombre del alimento, inclusive con la marca comercial, y ahí le va a decir a qué grupo de estos 4 de la clasificación NOVA pertenece ese alimento en particular, y esto puede darle a usted un poquito más de tranquilidad con respecto a lo que está comiendo. Digamos que esto es un resumen de lo que son los alimentos procesados y ultraprocesados, cómo usted los incorpora dentro de su dieta, los 3 primeros grupos, dejando por fuera el grupo número 4, y cómo se asocian a morbilidad, qué evidencia hay para que esto ocurra. Espero que esto haya sido de utilidad. No olviden retroalimentar lo que estamos hablando acá, porque esto es un proyecto colectivo en el cual estamos construyendo con toda la información una vida saludable, plena, feliz, llena de contentamiento con nosotros mismos, con los demás, y naturalmente en un contexto de paz espiritual. Nos vemos en el siguiente episodio.